Hola a todos y bienvenidos. Hoy es martes 10 de marzo de 2026 y estoy muy entusiasmada porque tenemos por delante una inmersión profunda sumamente necesaria. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es un análisis a fondo que veníamos esperando hacer desde hace un tiempo. Totalmente. Y para establecer un poco el contexto, hoy partimos de una fuente documental monumental. Es un texto fascinante, exhaustivo, titulado Radiografía de un sistema en tensión. Análisis integral de la salud en Argentina, 1983 a 2026. Ujú. Un documento que realmente no escatima en detalles. Exacto. Y por eso nuestra misión de hoy es entender a fondo cómo funciona y también cómo se fractura uno de los sistemas de salud más complejos de toda la región. Sí, y es importante aclarar el enfoque que vamos a tener hoy. Tal cual. Para quienes nos escuchan y realmente buscan comprender el panorama completo, nuestro compromiso hoy es no recortar información. Claro, nada de simplificaciones excesivas. Exacto. Vamos a detallar los datos duros, la historia y las cifras reales, porque a veces se intenta resumir tanto que se pierde la magnitud del problema. Totalmente de acuerdo. Es la única forma de entender que la crisis actual no es un accidente, digamos, sino una acumulación histórica. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por la genética misma del sistema. A ver, El análisis plantea algo revelador, y es que el sistema de salud argentino no está simplemente mal administrado hoy en día, sino que fue diseñado para estar fragmentado. o mejor dicho, se fue sedimentando con el tiempo en esa fragmentación. Exacto. Operan capas que responden a lógicas totalmente distintas, y el documento detalla este modelo tripartito de una manera muy objetiva. Sí, el famoso modelo de tres patas, que es crucial entenderlo con los números sobre la mesa. Arranquemos con el sector público. Bien, el sector público atiende, entre el 35 y el 40% de la población. Hablamos de personas sin cobertura formal. Claro, es la red de contención final. Exacto. Y el informe es claro, en que el Estado asume pasivos y urgencias que los otros sectores logran evadir. Es el que atrapa a todos los que caen del sistema. Y luego tenemos el segundo pilar, que es la seguridad social. Las famosas obras sociales. Sí, que operan bajo una lógica de solidaridad atada al empleo formal. Se financian con aportes muy específicos. Un 3% retenido al trabajador y un 6% de contribución patronal. Pero el problema ahí, y el documento no recorta esta información, es la atomización. Ujú. Hay más de 290 entidades operando hoy en día. 290. Es una locura pensar en esa cantidad de cajas distintas. Totalmente. Y muchas tienen tan pocos afiliados que básicamente operan en un modo de pura supervivencia. No tienen escala para negociar precios. Y el tercer pilar de este modelo es el sector privado, las prepagas. Que evolucionó justamente para captar a los sectores de mayores ingresos. Y acá hay un concepto clave. Sí, lo fascinante aquí es el fenómeno del descreme. El descreme del mercado, claro. Exactamente. El sector privado capta a la población de alto ingreso y de bajo riesgo médico. Se llevan, digamos, la crema. Los jóvenes sanos. Exacto. Y al hacer esto dejan al Estado y a las obras sociales lidiando con las enfermedades crónicas y los sectores de bajos recursos. Lo cual destruye la gestión actuarial del riesgo. Por completo. Si separas a los sanos de los enfermos, el Fondo Solidario quiebra. Y a toda esta fragmentación se le suma otro factor gravísimo que menciona la fuente, que es el vacío digital. Ese es un punto crítico. La falta de una historia clínica electrónica unificada. La HCU, sí, que no es solo un tema de, bueno, los médicos escriben en papel. Tiene 3 consecuencias catastróficas que el documento detalla y que no podemos pasar por alto. La primera es el subsidio cruzado involuntario. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Imagina que alguien con una prepaga carísima tiene un accidente en la calle. Lo lleva a la ambulancia al hospital público más cercano que lo salva invirtiendo muchísimos recursos. Claro, alta complejidad. Pero como no hay un sistema digital integrado, el Estado termina financiando esa emergencia de un paciente privado porque choca contra un muro burocrático. Y no puede facturarle a la prepaga. Exacto, lo que nos lleva a la segunda consecuencia, que es la fuga de activos financieros. El Estado no puede cobrarles a los privados sistemáticamente. Pierde ese capital. Y la tercera es quizás la más frustrante a nivel de políticas públicas, la invisibilización del gasto. Sin datos cruzados es imposible auditar los resultados. No sabes qué tratamientos funcionan, si se están duplicando estudios carísimos en el sector público y privado al mismo paciente en la misma semana. Es operar completamente a ciegas. Ahora, para entender cómo llegamos a este presente tan tenso, hay que mirar las últimas 4 décadas. Es fundamental hacer ese recorrido. Y le prometimos a quienes nos escuchan un recorrido detallado sin omitir etapas clave, porque la inflación médica siempre, históricamente, superó la recaudación. Vamos con la primera era,
de 1983 a 1989. La era del Seguro Nacional de Salud, el SNIS, que terminó en un fracaso rotundo. Atrapado por dos cosas, la hiperinflación y la resistencia sindical. Sí, la hiperinflación pulverizó los presupuestos de los hospitales. Un director de hospital no podía comprar gasas de un día para el otro. Eso nos deja en una debilidad extrema para entrar a la segunda etapa, que va de 1990 a 2001, la década de la desregulación. Ahí es donde se institucionaliza ese descreme del que hablábamos. Sí, y se obligó a los hospitales públicos a autofinanciarse, ¿verdad? Exacto. Lo cual creó una disparidad trágica. Los hospitales en zonas vulnerables, donde la gente no tenía un peso para aportar, quedaron totalmente desamparados frente a esta exigencia de generar sus propios ingresos. Una fractura estructural brutal que estalla en el 2001. Y ahí entramos en la tercera era, de 2002 a 2015, la emergencia sanitaria. Que presenta una de las paradojas más increíbles de esta radiografía. Totalmente. Porque los datos muestran que el país llegó a gastar el 10% de su PBI en salud. Un nivel de país desarrollado. Sin embargo, la calidad de las prestaciones cayó de manera sostenida. Porque ese dinero fue devorado por la inflación médica estructural y porque los insumos estaban dolarizados mientras la recaudación era en moneda local devaluada. Y eso nos empuja a la cuarta era, que es el punto de quiebre absoluto, de 2016 a este 2026. La crisis de innovación. La llegada de la alta tecnología médica. Estamos hablando de terapias génicas que cuestan hasta $2 millones por paciente. Y ninguna obra social pequeña, de esas 290 que mencionamos, puede pagar eso sin quebrar al instante. Imposible. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la falta de un seguro de alta complejidad obliga a las obras sociales a asumir costos inasumibles individualmente. ¿Y en qué deriva eso? En la judicialización de la salud. Lluvia de amparos. Los jueces obligan a cubrir el tratamiento y el presupuesto entero de la institución colapsa. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque vemos el contraste gigante entre la teoría del sistema y la realidad clínica de hoy. Los grises del sistema. Exacto. El documento detalla 3 indicadores críticos de este colapso. No podemos recortar esto. El primero, la fuga de talento. Sí, los datos marcan una caída del 40% en los salarios reales de médicos especialistas. Es una caída catastrófica. Y genera una paradoja que el texto subraya. Tienes una gran inversión en tecnología diagnóstica, compras tomógrafos de última generación, pero pierdes a quienes deben operarlos. IARDES, pediatras, terapistas intensivos, gente que tarda 15 años en formarse. Tienes la máquina, pero el profesional renuncia porque el salario no le alcanza. El segundo indicador crítico es lo que denominan el impuesto invisible. El gasto de bolsillo. Exacto. Hoy el gasto de bolsillo representa del 25 al 30% del total nacional en salud. Es altísimo. Significa que el ciudadano está pagando 2 veces. Primero, le retienen sus aportes en el sueldo y paga impuestos. ¿Sí? Y luego va a la farmacia y tiene que volver a pagar de su bolsillo porque su cobertura no le cubre el medicamento o no le da turno. Ese es el impuesto invisible, que castiga sobre todo a los sectores de menores ingresos. Y el tercer indicador de esta crisis es el estrangulamiento por la dolarización. El 70% de los insumos críticos están atados al dólar. Prótesis, reactivos de laboratorio, stents. Y el sistema recauda en pesos. Eso condena a los hospitales a usar tecnología que roza la obsolescencia o a suspender cirugías porque no consiguen la divisa para importar la prótesis. Ahora, hagamos una pausa acá para equilibrar la balanza. Porque al leer todo esto parece un escenario de destrucción total, pero no todo es un desastre. No, para nada. De hecho, el documento destaca activos estratégicos impresionantes, fortalezas que muestran una resiliencia única. Exacto, ventajas competitivas que literalmente sostienen la red. ¿Cuáles son las principales que detalla el informe? Primero, la formación universitaria de excelencia mundial. ¿Universidades como la UBA? Exactamente. Ese capital humano compensa muchísimas de las carencias materiales del sistema día a día. Es un talento médico de primera línea. Después tenemos el liderazgo continental en alta complejidad. Ese dato es espectacular. Sí, por ejemplo, el modelo del INCUCAI en materia de procuración y trasplantes, que es un caso de éxito copiado en toda la región. Y no nos olvidemos de la CNEA. La Comisión Nacional de Energía Atómica, vital para la producción de radioisótopos para medicina nuclear. Eso da una soberanía enorme frente a las cadenas de suministro internacionales. Es producción nacional de altísima tecnología. Y hay una tercera fortaleza que el informe señala como un amortiguador clave del sistema. La investigación clínica. ¿Cómo funciona exactamente como amortiguador? Al ser el país un polo tan fuerte de investigación científica, atrae muchísimos ensayos clínicos internacionales. Claro. Y esto permite que miles de pacientes accedan de forma gratuita a terapias oncológicas o inmunológicas de vanguardia.
Funciona en la práctica como un subsidio privado directo a la innovación. Y eso le quita un peso monumental al Estado y a las obras sociales que no tendrían cómo pagar esos tratamientos. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto la fragmentación, el desfinanciamiento, los indicadores de crisis y también esta resiliencia increíble. Estamos en una encrucijada absoluta. ¿Entre qué escenarios? Entre permitir una dualización definitiva del sistema o encarar una reforma de raíz. El texto advierte sobre el riesgo grave de la dualización, Sí, caer en una medicina de beneficencia premoderna para la gran mayoría de la población. mientras que solo un 5 o 10% accede a una medicina de excelencia pagando de su bolsillo en dólares. Esa es la fractura que hay que evitar. Y por eso el informe establece 3 imperativos innegociables para salvar el sistema. Vamos con el detalle de esos 3 imperativos, sin recortes. El primero, Eliminar a los intermediarios parasitarios. ¿te refieres a esas obras sociales pequeñas? Las que no tienen infraestructura propia y funcionan solo como peajes administrativos, reteniendo dinero y derivando a la gente, fugando valor del sistema. El segundo, imperativo innegociable, Crear un fondo único de compras centralizadas para enfermedades de alto costo. para hacer frente a esos medicamentos de $2 millones. Exacto. Es la única forma de que el país recupere poder de negociación frente a las farmacéuticas globales. Comprar todo junto a nivel nacional. Y el tercer, imperativo, La integración estructural y digital. la famosa historia clínica nacional que nos falta. Es innegociable. Sin esa interoperabilidad de datos, el Estado seguirá ciego y el dinero se seguirá fugando en subsidios cruzados y duplicidades. Es un diagnóstico muy profundo. Y para recapitular, hemos visto cómo la fragmentación histórica, la falta de datos unificados y este costo sideral de la innovación médica han puesto en jaque a un sistema que, de todas formas, aún conserva un talento humano y una capacidad tecnológica envidiables. Sí, y la verdad, todo este análisis detallado que hicimos, esto plantea una pregunta importante. Te escucho. Basado en lo que mencionaba el texto sobre el impuesto invisible y ese gasto de bolsillo del 30%, si el sistema actual obliga cada vez más a la persona a pagar de su bolsillo para acceder a la salud real, a la salud que te cura, Sí. estamos presenciando el momento exacto en que la salud deja de ser un derecho social garantizado por la Constitución para convertirse silenciosa y estrictamente en un bien de consumo individual, alterando para siempre el contrato social de toda una nación. Es una reflexión provocativa y sumamente inquietante, pero que se desprende de forma directa de los datos que acabamos de analizar. Es para pensarlo a fondo. Totalmente. Invitamos a la audiencia a reflexionar sobre esta transición histórica que podríamos estar atravesando. Ha sido un placer desglosar esta información hoy.